Bienvenidos a Consorciando. Hoy con una nueva sección, donde profesionales en la materia responderán las consultas que llegan a nuestras redes sociales y a YouTube. En este video, el doctor Marcos Hernández comentará sobre una consulta sobre reglamentos y su aplicación en alquileres temporarios y permanentes. En el programa Consorciando nos han consultado, entre otras cuestiones, cómo es esto de los reglamentos para los inquilinos, cómo se puede hacer, cómo funciona, cuáles son los riesgos que tenemos. Ante todo, nosotros tenemos varias categorías de las relaciones de las personas humanas o empresas que se vinculan al consorcio. Tenemos el propietario, tenemos el conviviente o ocupante. A veces la palabra ocupante nosotros la tenemos socialmente identificada de manera negativa, pero es aquella persona que vive en la propiedad y que no forma parte de la titularidad de dominio. El cónyuge, los hijos, alguna tía, alguna madre, alguna persona autorizada por una empresa, si el bien está a nombre de esa empresa. En definitiva, personas que no son propietarias. Y aquí empiezan a jugar algunas cuestiones que hacen al todo. El artículo 2056 del Código Civil y Comercial argentino, dentro del régimen de propiedad horizontal, que es un derecho real de orden público, permite la posibilidad que al momento de redactar el reglamento de propiedad horizontal, la autonomía de la voluntad permita fijar algunas mayorías especiales, fijar algunos permisos especiales o particulares en el uso y goce de las cosas. Por ejemplo, a veces la terraza, a veces un espacio común para estacionamiento, que no termina de ser una unidad privativa, sino que es una unidad común, pero de uso exclusivo o de uso determinado, o de uso por sorteo muchas veces, y una serie de variantes que vemos como tantos consorcios haya. A su vez, en el régimen de la propiedad horizontal especial, en el artículo 2083, los reglamentos de los conjuntos inmobiliarios, de las edificaciones que tienen como barrios cerrados, como parques industriales, como countries, como cocheras, como locales comerciales, tienen también la autorización del uso de terceros para determinadas cuestiones. Por ejemplo, para la pileta, si es solamente para los propietarios. Por ejemplo, para una cancha de golf, para una cancha de tenis, para un montón de otras situaciones que la vida consorcial va llevando. Lo que más conocemos son los reglamentos. A veces en los consorcios tradicionales, en los horizontales o verticales, para decirlo, los tradicionales, los edificios, y a veces en los barrios privados. ¿Y qué está pasando también? Que los edificios empiezan a tener amenities, empiezan a tener piletas, empiezan a tener gimnasios, empiezan a tener espacios de recreación, que para solventar también sus gastos se abre a terceros y se alquilan, o se da un canon, o se da un permiso, o se buscan determinadas formas. Y entonces ahí concurren otros riesgos, por ejemplo, los seguros. El seguro de responsabilidad civil, que en los barrios se puede controlar porque para que entre un proveedor debe acompañar un proveedor individual, ¿no? de un propietario, debe acompañar un seguro que se encuentre endosado a favor del consorcio. Y eso lo podemos de alguna forma vigilar. Pero no en los edificios, donde el propietario le abre la puerta directamente, donde quizás no haya personal de seguridad, y en donde ese proveedor ingresa, transita áreas comunes y está bajo riesgo. Por ejemplo, que se le caiga el ascensor, como ha pasado. Que venga acompañado por otra persona y esa persona se lastime. Un menor, un ayudante. Que se caiga por una escalera
o de determinadas cuestiones, más allá de los riesgos dentro de la unidad funcional. Porque todos quedemos claros que si pasa algo dentro de la unidad funcional, será responsabilidad del propietario. Ahora, estos seguros de responsabilidad civil quedan excluidos, su cobertura se excluye, cuando hay onerosidad. Y cuando hay un hecho grave, que quizás el productor de seguros no lo dé como graciable, porque si hay onerosidad, la compañía de seguros no está obligada a cubrirlo. Si lo cubre es porque el administrador o administradora o la empresa administradora es un cliente tan interesante que le lleva tantos consorcios, que le lleva pocos riesgos y buenos ingresos, entonces las compañías de seguro cubren de manera graciable. O sea, técnicamente no correspondería a su cobertura, pero lo hacen desde una faceta comercial. Eso lo permite la ley de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación. Está dentro de los funcionamientos de las compañías de seguro, pero no es una cobertura obligatoria. O sea, la compañía puede denegar la cobertura. ¿Y qué pasa? ¿En qué situaciones estas situaciones, o sea, se pueden llegar a dar? Y cuando hay un hecho grave, cuando viene la policía, cuando se le abre un acta, cuando hay que ir a reconocer un cuerpo, cuando hay que llamar a un familiar. Y esta persona que decía, no, esta persona estaba trabajando. Ah, estaba trabajando, sí. Ah, estaba haciendo esto, sí. Y el caso de los inquilinos, también. Porque ¿en qué condición estaba esa persona? Era un invitado sin el propietario en la casa. Era un invitado sin el propietario en el departamento. ¿Qué pasa con estos invitados que los ponemos en una lista de la entrada del barrio privado? Como mandamos un mail, mandamos un WhatsApp y decimos, Jorge y María van a ser mis invitados todo este fin de semana largo. Y sucede algo en un espacio común. Y surge que era un alquiler. Un alquiler no declarado. En los reglamentos de propiedad horizontal, en muchos, en el marco de esta convención, que significa un reglamento por el artículo 2056, muchas veces se deja establecido que el propietario tiene la obligación de notificar si alquila la propiedad o si la cede de alguna manera en su uso y goce a determinada persona. ¿Y qué pasa si el propietario no lo hace? ¿Cómo juega esa responsabilidad del conjunto? Porque después va caminando hacia el house y tiene un ataque cardíaco. El área de cobertura de salud, la ambulancia, la reacción de la guardia, no es eficiente. Algo falla. Los familiares posteriormente vienen y nos reclaman un incumplimiento al barrio. Porque uno entiende que cuando uno alquila, como muchas veces vemos en las plataformas, en los avisos de redes sociales, alquilan además una propiedad donde se le incorpora el nombre del barrio y se le incorporan los amenities de ese barrio. Y uno asume que dentro de un barrio privado, uno además tiene determinadas cuestiones, por ejemplo la seguridad, por ejemplo un servicio de asistencia médica de urgencias. ¿Corre para el inquilino que no está legalizado? ¿Corre para ese invitado? Desde el punto de vista humano entendemos todos que sí, que va a reaccionar positivamente y que una guardia no va a dejar de llamar a un servicio de emergencia. Pero eso desde lo humano. Desde lo jurídico, ¿cómo juegan? Entonces, esto es responsabilidad del administrador, de la administración. La guardia y la seguridad de los barrios privados es responsabilidad del administrador. Las condiciones operativas de cómo deben ingresar, por qué, quiénes, cuándo, cómo, qué deben hacer, son responsabilidad del administrador.
el acceso a una puerta del edificio también es responsabilidad del administrador. Lógicamente, debe presentar una propuesta a la asamblea y la asamblea decidirá, porque también es una cuestión de gastos que no puede resolver solo el administrador, cuál es el mecanismo de seguridad que todos van a consensuar o que todos van a estar notificados, por más que expresamente no manifiesten su consentimiento, pueden quedar obligados a partir de una asamblea que es notificada a todos los presentes y los ausentes, y que luego de la nota del artículo 2062, donde se deje expresado cómo quedó el orden de votación de ese proceso asambleario que está vigente a partir del nuevo Código Civil, rige para lo que es la comunidad. Ahora, desde luego que un reglamento de uso es lo más adecuado. Desde luego que los administradores deben notificar a todos los propietarios cuáles son las condiciones. Quizás un administrador toma el consorcio recientemente y no fue parte de todo el proceso, como generalmente sucede. Entonces debe reiterar o revisar cómo funciona el sistema de seguridad. En los barrios a veces se crean comisiones de seguridad. Y esas comisiones de seguridad, a partir del nuevo rol del Consejo de Propietarios, son asesoras del administrador y no del Consejo. El Consejo revisará en todo caso la decisión de la Asamblea. De la propuesta de la Comisión de Seguridad que el administrador y la Asamblea traten, o que trate directamente la Asamblea y lo notifica el administrador. Porque se pueden dar muchísimos casos. O que el administrador entrante se encuentre con una asamblea anterior a su designación y que obviamente debe cumplir si no es modificada por otra asamblea. El sistema varía de forma dinámica, porque la propiedad horizontal es muy dinámica, porque la realidad es muy dinámica. Y acá tienen que concurrir la voluntad de todos, del administrador y de los consorcistas. Y de aquellos que invitaron al administrador a participar de este trabajo y que le pongan en consideración dónde están parados en materia de estas cuestiones. Desde luego hay muchos intereses en el medio, mucha gente que alquila los fines de semana, la temporada, por las fiestas, feriados, departamentos, casas. Y esto trae muchos intereses. Trae cuestiones enojosas, cuestiones de interpretación, cuestiones que a veces rozan con la cuestión fiscal. Pero en definitiva, apartando la cuestión de la facturación, de la forma, del modo, lo más importante es atacar hoy el tema de la responsabilidad. Y además de qué servicios de la comunidad consorcial puede utilizar un invitado, qué servicios puede utilizar un inquilino. ¿Puede estar limitado? Sí, puede estar limitado. Puede estar tarifado. Muchas veces el propietario tiene una tarifa, el invitado tiene otra tarifa, y a veces el inquilino tiene otra tarifa, o no. Otras veces aquellas personas autorizadas a ocupar la casa, que obviamente no lo hacen como poseedores, sino que lo hacen como tenedores, como inquilinos, tendrán un régimen especial. Pero hay que llevarlo a la asamblea, hay que tratarlo dentro de los consorcios. Es una cuestión que no hay que esconderla, que no hay que evitar su discusión y que obviamente estará en la mejor habilidad del profesional, de la administración, cuál es el momento indicado para plantear esta cuestión, ¿no? Uno entiende que si yo lo hiciera en el mes de enero,
con ya todas las casas alquiladas, las chacras alquiladas, las quintas, las casas con pileta, los departamentos alquilados, y cambiaría las condiciones de funcionamiento, sería algún inconveniente. Esto hay que darle tiempo también para que se vaya ordenando. Nada puede ser intempestivo. Todo lo que es intempestivo es complejo, pero también hay que educarlo al consorcista. El consorcista piensa que contratar un gasista, un plomero, es algo que no necesita de un seguro. Otros, equivocadamente, piensan que el seguro hay que pagarlo por mes, cuando estos seguros se pagan por día. Entonces es mucho más fácil. Los productores de seguro lo saben. Por supuesto, después están los intereses de todos los sectores. Porque los productores de seguro, su comisión es un porcentaje de la prima que uno abona. Prima más premio, y esa comisión tiene incluida la comisión del productor de seguros. Y a su vez, es mucho más rentable para la actividad del productor de seguros tomar un seguro a un mes que tomarlo por un día. Porque el valor es otro. Pero es el valor también para el consorcista. Y esto forma parte de una mecánica. Si el administrador, administradora o empresa administradora, para englobarlos, la administración, para decirlo de otra forma, no trabaja en el conocimiento, en la educación, en estas cuestiones, el consorcista no lo conoce. No es excusable el error de derecho, no hay una circunstancia excusable que no lo haga responsable, pero el problema es que si mañana se cae el ascensor, se cae una persona en una escalera, queda cuadripléjico, queda un accidente grave, la compañía de seguros no lo cubre y había una causal económica, sea de contratación de servicios o sea de alquiler, en principio está obligado todo el conjunto del consorcio y no esa unidad funcional a responder. Que responda esa unidad funcional no implica que no pueda ser demandado todo el consorcio o a alguno de los consorcistas. Y entonces ahí es donde van a surgir los problemas, pero además esos problemas después no se terminan ahí porque se trasladan a un problema de convivencia, se trasladan a cruzarte con la otra persona del ascensor, o en el barrio, o en la despensa del barrio, o en la pileta del barrio, o en la cancha de fútbol del barrio. Y entendemos que eso es lo que se quiere evitar. Entonces, uno toma determinada decisión de vida, de uso, motivada en los aspectos positivos de lo que es la propiedad horizontal, no en los aspectos negativos. No, voy a ir acá para sufrir, no voy a ir acá para sufrir. Voy a ir acá para disfrutar, voy a ir acá para estar mejor organizado, voy a estar ahí porque los chicos van a poder estar más sueltos de otra forma y busco esa contención, o me gusta ese estilo de vida, porque cada uno puede elegir lo que quiera y cada uno tiene sus motivaciones, porque para eso somos libres y somos democráticos, por suerte, y nuestro código nos permite estas reglas de convivencia que los argentinos abrazamos y por suerte creo que no vamos a abandonar nunca, de poder seguir tomando decisiones de acuerdo a nuestros intereses individuales, pero también colectivos. Entonces, hay que plantearlas, no hay que taparlas. Quizás el reglamento de propiedad fue tomado en algún momento donde ya nos quedó viejo, nos quedó vetusto, nos quedó desactualizado. Quizás era muy bueno el reglamento en su momento y ahora es necesario acordar alguna otra pauta de convivencia. Esa pauta de convivencia que vaya contra una modificación del reglamento, si es posible juntar las mayorías, o a través de una asamblea que permita el uso. Ahora, si hay restricciones para determinada persona, el silencio de los ausentes no va a conformar la mayoría porque cuando media alguna restricción, en especial de uso, la conformidad tiene que ser expresa.
está previsto en el artículo 2061. En el proceso asambleario, para el cómputo, ese silencio que se logra por la no oposición, cuando se trata de materias que restringen algún tipo de derecho, deben ser asertivas las posiciones y no como consecuencia del silencio. Pero en definitiva es un tema abierto, muy interesante, que hay que trabajarlo. Y que hay que trabajarlo porque seguramente si esto llega a la discusión de una asamblea o al tratamiento, es porque alguna cuestión de intereses hay. O hubo algún problema con los inquilinos, o cuando algún propietario fue a usar las canchas de tenis del barrio se encontró con los inquilinos. Y empezó la discusión de que no, pues estos son inquilinos. ¿Por qué si yo soy el propietario, yo soy el que pago expensas? Este es un inquilino temporal, de fin de semana, que no paga expensas. O es un inquilino permanente, pero no tiene la misma condición que yo, que soy propietario. Porque no lo identifico como mi par. Es inquilino. Él no elige al administrador, él no lo puede denunciar, él no puede revocar su mandato, él no puede decidir un montón de cosas porque no es poseedor, es un tenedor. Y claro, en esto que digo yo, que en el derecho de los inquilinos, siempre, en mi criterio, el Estado ha tratado de dar algún tipo de solución ante su gran fracaso de haber permitido en forma genérica, en los últimos 50 años, el acceso a la vivienda digna. Entonces tiene un problema de que no puede dar préstamos hipotecarios accesibles a viviendas dignas, porque el valor de la propiedad contra el valor de los ingresos y la forma de amortización de un préstamo se hace muy difícil y no hemos encontrado todavía, salvo en algunas excepciones temporales, en algunas manchitas o huecos de la historia, procesos virtuosos en materia de financiamiento de viviendas dignas, con créditos hipotecarios de bancos oficiales o de bancos privados. Entonces de repente vamos y protegemos a los inquilinos. Sí, está bien, los protegemos y los empoderamos. Pero los empoderamos respecto de una garantía o de una protección, por decirlo de alguna forma, sobre el locador. Ahora, no le estamos dando derecho bajo ninguna forma dentro de la propiedad horizontal. Dentro de la propiedad horizontal, quien tiene el derecho es el propietario o aquel que posee en cualquier carácter. Es más, y esto siempre los alumnos en algunas clases, administradores o aspirantes, se sorprenden, tienen más derecho el ocupa ilegal, o sea, el poseedor que está en posesión porque se le venció el contrato de locación o por cualquier otra causa, que tiene la intención y la demostración de que ocupa la propiedad con ánimo de dueño o de solicitar la prescripción adquisitiva corta o larga, la famosa usucapión, prevista en el código, que aquel que es inquilino. Y sí, porque la posesión y el derecho de propiedad es lo que conjuga la relación consorcial. El código lo dice, no lo digo yo que soy un cartero en este caso, soy un simple profeta, pero estas situaciones de alguna manera deben ser transmitidas a los inquilinos, porque los inquilinos que están de buena fe y que están dentro de ese sistema y que no tienen una propiedad, también hay muchas cuestiones que ellos ven o se sienten afectados. Por ejemplo, cuando
Hay un gasto ordinario, no ocurrente, como puede ser el recambio de un ascensor, la reparación de un ascensor, las puertas de un ascensor, la fachada del edificio, el arreglo de balcones, la impermeabilización de una terraza y un montón de situaciones que quizás sean expensas ordinarias o gastos extraordinarios, pero muchos administradores los encausan dentro de los gastos ordinarios no ocurrentes. Y claro, por derivación del contrato entre partes, el inquilino debe afrontar ese pago de expensas sobre una reparación que es ordinaria, pero que el inquilino la siente como que es desmedida porque quizás su contrato de alquiler vence dentro de 2 meses y está pagando una expensa ordinaria que tiene ese componente y que él no va a disfrutar, porque tampoco es para él. Y entonces ahí surge el otro interés. Cuestiones de la vida consorcial, cuestiones de ir a alquilar adentro de un edificio o de un barrio, son condiciones de juego, si hace frío, si hace calor. Son condiciones para todos. Condiciones que debería saber o que la ley presume que conoce, pero que los administradores están obligados permanentemente a estar comunicándolo, a estar ayudando a la gente. Porque de eso se trata también. La prevención de estas discusiones, en gran parte, tiene su causa en la falta de comunicación. Si uno comunica, explica, pone el contexto, y aún cuando se abra el debate, por ejemplo, que la asamblea decida si los inquilinos pueden usar determinados espacios del barrio, si los invitados pueden, aunque no tengan una causa onerosa, usar esas instalaciones. O si todos pueden, y esa será una decisión colectiva de los propietarios, de que no hay ningún tipo de restricción. Eso es lo lindo de esto, lo variable, las distintas alternativas, y ahí valdrá mucho la habilidad y profesionalidad del administrador, así como las características de los propietarios, ¿no? Que en cada caso, y de acuerdo a determinadas condiciones preexistentes o estímulos concurrentes, se van a presentar en esa decisión que es de la propiedad horizontal, que es de la asamblea. Ningún administrador tiene ninguna facultad para hacer algo que no esté aprobado por la asamblea. Y eso también hay que remarcarlo. Y el consejo propietario no puede autorizar nada, porque no tiene atribuciones. Si uno lee el artículo 2064, lo repasa, lo interioriza, tiene que saber que por más que en el reglamento de propiedad se haya otorgado algún tipo de facultad, esa facultad que se le otorgó en su momento al Consejo de Propietarios, muchas veces Consejo de Administración, que ya no existe más, porque ya no administra nada, hoy solamente quedó reducido a la revisión de los aspectos económicos y financieros y solamente puede tomar decisiones de administración en caso de renuncia o ausencia del administrador. Así que olvídense de preguntarle al Consejo. En todo caso, el Consejo revisará si el administrador cumple con la orden de la Asamblea o si el administrador cumple con lo previsto en el reglamento. Y si un propietario reclama, el administrador responde al reclamo al consorcista, pero quien revisa no es ese consorcista, sino quien revisa es el consejo si existe. Si no existe, sí revisa ese consorcista. Y en cualquier tipo de duda, la recomendación para los propietarios o para los administradores
es llamen una asamblea extraordinaria, convoquen una asamblea extraordinaria, incorporen el punto en una asamblea ordinaria, pero trátenlo. No sigan incrementando la hoguera o el fueguito, porque capaz que uno sostiene que cuenta con la voluntad mayoritaria, y esa voluntad mayoritaria, si no está expresada en un acta de asamblea, escrita, formalizada, es solamente una presunción que no tiene ningún tipo de virtualidad al momento después del juzgamiento de las responsabilidades. Y a veces se puede generar mucho daño. Se puede generar muchas cuestiones. Y una cosa más, cuando vayan a comprar una propiedad y exíjanle al martillero, ¿sí?, que el administrador tenga el informe de créditos y deudas. Y no solamente lo que debe de expensas, sino los juicios que tiene ese consorcio. Si ya hay sentencia firme que todavía no se presentó la liquidación, porque no va a ser el primer caso que uno adquiera dentro de un consorcio y de repente cayó un juicio de hace 10 años laboral o de indemnización o de cuestiones en donde las expensas luego tengan que generarse expensas extraordinarias que pagan los propietarios sobre cuestiones que ya estaban resueltas y que no pudieron ser advertidas en la compra. Compren con los ojos abiertos, se llamaba el programa. Hay una disposición técnico registral del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Hay una disposición de personas jurídicas en la Provincia de Buenos Aires que establece un modelo de informe que todos los administradores deben cumplir y que a su vez los martilleros están obligados a presentarle a los clientes esa garantía. Y si no, habrá una mala praxis de todos los profesionales que intervinieron, del escribano y del martillero, porque para eso cobra una comisión. Entonces, tengan presente todos estos riesgos. Entendemos que es muy buena la pregunta que nos hicieron, es muy real, muy palpable lo que está pasando en toda la propiedad horizontal, porque a partir de ir ordenándose, esto de tener un representante legal, que antes se dudaba que era el administrador, de tener un consejo que ahora es de propietario y ya no toma ningún tipo de decisión de administración, forma parte de una asamblea que decide, pero el consejo ahora es un león herbívoro, que actúa muy fuertemente en la revisión y que son necesarios y que son un gran instrumento como vaso comunicador de la administración con los propietarios. Pero claro, tienen que despejarse de aquella vieja idea, de aquello que vieron en el barrio, que vieron en el edificio, que antes tomaban decisiones de administración. Ya hace muchos años, ya hace 10, pero en la provincia de Buenos Aires esto se implementó y le puso fuerza por el decreto del gobernador Kicillof y el exministro Alac, cuando tomaron la decisión de decir avancemos en esto porque más del 50% de la población de la provincia de Buenos Aires toca de alguna forma la propiedad horizontal. A veces edificios, a veces barrios privados, pero muchas veces galerías comerciales, cocheras, parques industriales, y a veces no somos ni propietarios, ni locatarios, ni poseedores, sino somos usuarios, o somos proveedores. Y la propiedad horizontal es un conjunto de relaciones que debemos profundizar, comunicar, enseñar. Y de eso se trata este programa, por eso lo hacemos, por eso lo disfrutamos tanto. Y en este caso me tocó dar la respuesta a esta persona que nos hizo esta excelente pregunta. Que sigan muy bien, les mando un abrazo.